Hola, para bartorojo.es estamos en Jaca, la capital de la comarca de la Jacetania, en el Pirineo Aragonés, la primera capital del Reino de Aragón. Y estamos en la plaza de la catedral, donde vemos estos pórticos antiguos, unas casas antiguas, burguesas, señoriales y algunas realmente fantásticas, como esta, la de La Sala, con esas dos cabezas, retratos fantásticos de la Edad Media, perdón, del Renacimiento. Más antiguo, de estilo gótico, este trozo de fachada que ha quedado imbuido en esta otra, pero fantástico. Y bueno, justo detrás tenemos la Catedral de San Pedro, la catedral más antigua del románico español, 1070, ahí se comienza su construcción, o sea, unos pocos años antes incluso que la Catedral de Santiago de Compostela. También es la primera geográficamente, es la primera del Camino de Santiago. Por aquí se entra en el Camino Aragonés, que luego se junta con el Camino Navarro, y por tanto los peregrinos por aquí pasaban. Ese es el estupendo, el extraordinario campanario, pesadísimo, que está justo encima de la entrada llamada Atrio Grande, o Lonja Grande, mientras que ahí está la Lonja Chica que vamos a ver ahora. Estos son edificaciones posteriores, aunque también muy gruesos muros y siempre con la estética románica, pero son capillas adosadas posteriormente. La Lonja Chica es esa, bueno, se llama lonja, aunque no lo fuera exactamente, es una especie de atrio, pórtico, que se coloca alrededor. En el Renacimiento, fíjense, hay que fijarse en esa estructura de madera fantástica del siglo XVI que se ha conservado muy bien hasta nuestros días, en un lugar donde hay que recordarlo, en invierno nieva, hiela, y bueno, esta reja gótica flamígera, en esta lonja pues se hacía todo tipo de anuncios, de condenas, de reuniones de los jueces, anuncios del rey, en fin, cualquier cosa, y también mercado, comercio. Por eso precisamente aquí está la medida oficial de la vara jaquesa o vara aragonesa. Esta es la medida que los comerciantes tenían pues para certificar cuál era su medida de longitud. No existía el metro, por supuesto, entonces cada reino o cada lugar tenía la suya. La vara aragonesa no era igual que la vara castellana u otras, y esta es la medida oficial, con sus muescas aquí que indican las diferentes medidas intermedias. En el tímpano de esta entrada tenemos esa tiara de San Pedro, puesto que la iglesia está dedicada a la catedral de San Pedro, puesto que los reyes de Aragón se hicieron vasallos de los papas. De ahí muy probablemente vienen los colores de los reyes de Aragón, rojo y amarillo, esas barras de Aragón, que probablemente provienen de los sellos papales que tenían esas cintas de colores rojas y amarillas. Y bueno, pues vemos también el toro alado y el león alado de dos de los evangelistas. Sin duda, esas son piedras que, bueno, las cogieron de cualquier lado y para rellenar el espacio las pusieron un poco de cualquier manera. El maestro de Jaca que era un magnífico escultor que se caracteriza por esas especies de volutas que vemos ahí arriba, que son un poco su marca, su seña de identidad, y vemos que es un artista fantástico. Aquí vemos el mito, la fábula de Balaam, que aparece en la Biblia, muy poco representada, no es muy habitual, y aquí vemos uno que es fantástico, salvo un hombro del personaje que vemos en el centro, que bueno, pues, se rompió, pero el resto está perfectamente conservado. Hay que ver la anatomía perfecta, muy rara para la Edad Media, de Isaac, que lo tenemos allí, su padre agarrándole por el pelo y a punto de rebanar el pescuezo, y un ángel que en el último momento le agarra la espada. Bueno, el mito de Abraham y de Isaac, del sacrificio de Isaac, fantástico capitel, y otros muchos como esos que representan monstruos, que representan el pecado, monstruos que son pájaros monstruosos, con alas muy grandes y con cabeza humana, insisto, representando el pecado, todo muy simbólico para meter miedo a la pobre gente, y que vinieran a protegerse a la iglesia, donde estarían protegidos del pecado. Ahí vemos este otro, fantástico, esta es una copia, el original está en el museo para evitar que se deteriore, puesto que está más al descubierto. Ese es el rey David. Los músicos, los especialistas creen que el retrato podría ser el del rey Sancho Ramírez, segundo rey de Aragón, hijo de Ramiro I. Y vamos a ver ahora el otro atrio. Bien, justo aquí debajo del gran torreón, más que una torre campana, es un torreón, está este enorme arco de entrada a la Lonja Grande, que es esta de aquí. Vemos que eran 4 grandes arcos, de los cuales no queda más que uno abierto, porque los otros 3, por un lado hay edificaciones posteriores, edificios, casas, sin más, y por este lado una de las capillas. Aquí vemos como los peregrinos tocan y tocan y tocan al llegar aquí, porque esto que estamos en el Camino de Santiago y es una iglesia por la que pasan los peregrinos, y bueno, pues han deteriorado de esa manera la columna, y arriba el crismón trinitario, quizá el más decorado y el más extraordinario de los crismones medievales románicos del mundo. Ese crismón con todas las decoraciones florales, con la inscripción alrededor, con los típicos signos, ¿verdad? Por supuesto, de Christos, Pater, Spiritus, en fin, Alfa, Omega, que se ven en todos los crismones, y 2 grandes leones que protegen a un lado, a la izquierda, un pecador, un hombre, y a la derecha un león y un basilisco, símbolos del pecado. O sea, el pecado
enfrentado a los pecadores, un león, mejor dicho, que representa el pecado, enfrentado a un león que protege a los pecadores. Bien, vamos a entrar en la catedral. Este es el imponente aspecto de la catedral de Jaca, que vemos que tiene 3 naves, las naves laterales ligeramente más bajas que la nave central, y que evidentemente eso sirve para descargar los enormes pesos de esta catedral románica podemos ver, enormes y muy gruesos pilares para sostener esta tremenda estructura de piedra. Antiguamente las techumbres eran de madera, pero con los incendios que provocaban, pues casi todas se sustituyeron y no queda casi ninguna, muy pocas iglesias. Un gran ejemplo importantísimo que también se puede ver en el Lagarto Rojo es la catedral de Teruel, pero muy pocos. Entonces aquí se sustituyó con estas bóvedas renacentistas, con estos florones de madera característicos del reino, de la decoración en el reino de Aragón en el Renacimiento. Vemos que las naves se separan con estos pilares cruciformes que se alternan con columnas redondas. Otro pilar cruciforme, otra columna redonda. Muy curioso. Los capiteles, algunos por falta de financiación, no se llegaron a terminar, como vemos, por ejemplo, en ese caso de allí. En cambio, otros sí, por supuesto. Muchos de los capiteles que hemos visto y que veremos eran capiteles del claustro, que ahora tiene las dependencias del museo allí, y como el claustro se cerró, esos capiteles ya no tenían utilidad, y se sacaron, pues, por ejemplo, la lonja chica que hemos visto. Aquí vemos una vista general de la Catedral de Jaca, primera catedral del románico español. Como estructura sí es románica, pero luego hay muchos añadidos de otras épocas. Esta capilla con este estupendo retablo gótico, por ejemplo, o este otro, que en cambio es claramente renacentista. Siguiendo por la nave lateral, podemos llegar a ver algunos otros retablos. Se quiere decir que cuando Jaca perdió la capitalidad, primero Huesca y luego Zaragoza, ahí se fue la corte real, ahí se fue la aristocracia, y ese fue, por supuesto, también los nobles del reino y los obispos principales. Por lo tanto, todo el dinero iba para construir la SEO de Zaragoza, y durante siglos aquí apenas se invirtió nada, hasta que ya a partir del siglo XVI la gente adinerada, la gente pudiente de Jaca, de la jacetanía, pues pagaron para hacerse enterrar. Esta fantástica capilla renacentista es la capilla de San Miguel, sin duda la mejor de todo el complejo. Ahí vemos a San Miguel, aquí hay enterrados algunos obispos recientes. Y esta capilla es fantástica porque es el único de los 3 ábsides que se puede ver completamente románico por dentro y por fuera. Fíjese que hay que fijarse en la simplicidad que tiene, una bóveda arriba de cuarto de esfera, simplicísima, y cubierta con la ventana, no sé si se aprecia, con alabastro. Fantástica es esta reja, que es del siglo XIII, y puesto que no había soldaduras entonces, se cierra con estas grapas de hierro. Ahí vemos unos capiteles que sostienen la mesa de altar y la Virgen del Pilar. Estas son capiteles nuevamente del claustro. Uno de estos capiteles tiene por detrás una escena erótica. Hábilmente la colocaron mirando hacia atrás para que no la podamos ver. Es increíble que sean más cerrados ahora que en la Edad Media. Y ahí vemos el presbiterio o capilla mayor, donde vemos las pinturas arriba de Fray Manuel Valleu, el tercero de los Valleu, cuñado de Goya. Esta es su obra más importante. Hizo esas pinturas. Arriba vemos una gloria celestial, vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad ahí en medio. Y bueno, escenas como esa, por ejemplo, como pescador en el lago Tiberíades de San Pedro, la vida de San Pedro. No olvidemos que esta catedral está dedicada a San Pedro. Órgano y coro, toda una ampliación barroca, un enorme presbiterio que desvirtúa la catedral románica y es totalmente barroco, y que está colocado a la manera francesa. No hay retablo, hay un coro y un órgano. Y 3 arcas de reliquias de supuestos santos, que evidentemente, pues bueno, ya sabemos lo que son las reliquias, no son más que leyendas. Santa Orosia, patrona de Jaca, San Boto y San Félix, los fundadores legendarios del monasterio de San Juan de la Peña. Ahí tenemos 2 bonitos púlpitos barrocos con sus tornavoces. Ahí los tenemos, y siguiendo ya por el último lado, el lado del Evangelio, o el lado izquierdo, vemos nuevamente otra capilla, en este caso la capilla o el ábside románico, pero tapado con este retablo. Y nuevamente una reja del siglo XIII, no se puede ver muy bien por la iluminación, y este enterramiento, este sepulcro, todo de alabastro, de uno de los obispos de Jaca. Más capillas renacentistas, barrocas, que cubren los laterales. Insisto que la iglesia es románica, pero sus capillas son de épocas posteriores. Y allí, con un arco conopial gótico, tenemos la entrada al claustro, donde está ahora el mejor museo de pinturas románicas del mundo. Es una maravilla y que vale la pena visitar, y que, por supuesto, merecerá la atención de algún artículo de Lagarto Rojo. La capilla de Santa Orosia, con una iluminación deficiente, pero cubierta de pinturas. No sé si se puede apreciar aquí en los muros.
y bueno, es una capilla barroca bastante grande, no tiene mucha relación con el resto de la catedral. Para terminar esta capilla, donde vemos una cosa muy curiosa, una capilla renacentista, pero podemos ver ese personaje del centro. Lo curioso de esa representación del centro es que tenemos una trinidad muy extraña, porque tenemos a un Dios Padre ahí sentado, luego tenemos debajo de su barba la paloma del Espíritu Santo y un crucificado. Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero puestos de una manera muy curiosa. Lo curioso es que ese Dios Padre recuerda muy poderosamente, muy sospechosamente al Moisés de Miguel Ángel. Y es que en el Renacimiento las grandes obras de los grandes artistas pues circulaban por ahí. Probablemente el autor se inspiró, no vamos a decir copiar porque es parecido, aunque no igual, en el Moisés de Miguel Ángel. Aquí terminamos esta vista general, este paseo por la Catedral de Jaca en el Pirineo aragonés. Para bartorojo.es nos despedimos.